voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu amor, te doy las gracias por tu eternidad, te doy las gracias por el plan glorioso de salvación que enviaste a Jesús a morir y a dar su vida por nosotros. Gracias porque tenemos a Jesús intercediendo a la mano derecha del Padre, para que nosotros abramos el corazón para comunicar siempre con Dios. Padre, en este día que voy a comunicarle a tus hijos la palabra de Dios, trayéndole la vida abundante del Espíritu, yo quiero que ellos puedan subir a dimensiones donde ellos nunca han llegado antes por medio de esta comunión con el Espíritu Santo. Mis queridos amigos y hermanos, les amo y los saludo y les invito a recibir esta palabra de Dios que viene del mismo cielo. Abre tu espíritu para oír a Dios con claridad. Es lo que yo quiero comunicarte hoy. Dios habla mucho más a menudo de lo que la mayoría de los creyentes se dan cuenta. El problema casi nunca es que Dios haya guardado silencio, sino que el espíritu del creyente se ha endurecido, incapaz de percibir su voz. Es como una radio que no está sintonizada. La señal llega al aire, es clara y constante, pero el receptor está ligeramente desajustado, por lo que el oyente solo escucha estática o nada en absoluto. Concluye que nadie está transmitiendo, cuando en realidad la señal es fuerte y el problema está en el receptor. Lo mismo ocurre en el escuchar a Dios. Él habla, la señal es fuerte, pero el espíritu del creyente, el receptor, se ha vuelto embotado, desintonizado, insensible, y por eso solo oye silencio y concluye que Dios no habla. Pero el espíritu puede agudizarse, el receptor puede sintonizarse, y existen hábitos específicos que agudizan el espíritu del creyente para recibir la voz de Dios con mayor claridad. Y esos hábitos son los que quiero compartir contigo en este día. Esta enseñanza te brindará 7 hábitos para que puedas escuchar al Dios que ya te está hablando. Te dará 7 hábitos que agudizarán tu espíritu para escuchar a Dios con claridad, sintonizando el receptor para que puedas percibir la voz que ya te está hablando. Kenyon comprendió que la capacidad de escuchar a Dios no es un don excepcional reservado para unos pocos, sino una capacidad que todo creyente puede desarrollar. Él escribió: Dios es un Dios que habla y desea comunicarse con sus hijos, mucho más de lo que ellos desean escucharlo. La incapacidad para escuchar rara vez se debe a Dios. Es la insensibilidad del espíritu del creyente, la falta de sensibilidad cultivada, lo que impide escuchar. Pero el espíritu puede ser entrenado, el oído interno puede ser agudizado. El creyente que cultiva los hábitos que agudizan la percepción espiritual descubrirá que escucha a Dios con mayor claridad, no porque Dios haya comenzado a hablar más alto, sino porque el creyente ha aprendido a percibir la voz que siempre ha estado hablando. La capacidad de escuchar a Dios es un derecho inherente a todo creyente, desarrollado mediante el cultivo de un espíritu agudo. Esta es la alentadora verdad de esta enseñanza. Quiero recordarte, mi querido y querida, no estás a merced de un Dios silencioso, ni de un don excepcional. Puedes agudizar tu espíritu para escuchar al Dios que ya te está hablando. Acompáñame durante toda esta enseñanza, porque estos 7 hábitos sintonizarán tu capacidad para percibir la voz de Dios con una claridad que quizás nunca antes hayas experimentado. Entendamos por qué tantos creyentes sinceros tienen dificultades para escuchar a Dios. El problema, como ya hemos dicho, rara vez es que Dios guarde silencio. Jesús declaró en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Escuchar la voz de Dios se presenta como la experiencia normal de las ovejas, el privilegio común de quienes pertenecen al pastor. Si escuchar a Dios fuera un don especial, Jesús no lo habría descrito como la característica común de sus ovejas.
La capacidad de escuchar está intrínsecamente ligada a la relación. Y sin embargo, a muchos creyentes les cuesta oír, no porque les falte la capacidad, sino porque su espíritu se ha embotado por destruir los hábitos que lo fortalecen. Este embotamiento proviene de varias fuentes. Proviene de una vida tan llena de ruido que la voz apacible de Dios queda ahogada. Proviene de un espíritu tan inexperto que no puede distinguir la voz de Dios entre las muchas otras voces que claman por atención. Proviene de una mente tan abrumada por las preocupaciones del mundo que no hay quietud para percibir las suaves inspiraciones del Espíritu. Y proviene del descuido de la palabra, que es la principal forma en que Dios habla y el criterio con el que se evalúan todas las demás impresiones. La apatía no es permanente ni un juicio sobre la relación del creyente con Dios. Es simplemente el resultado de un espíritu poco desarrollado y puede remediarse cultivando los hábitos correctos. Kenyon describió esta apatía y su remedio. Escribió: hasta que oigamos la voz de Dios con una claridad que lo asombre. El remedio no consiste en rogarle a Dios que hable más alto, sino en agudizar el espíritu para oír la voz que ya está hablando. El remedio consiste en agudizar el espíritu, no en rogarle a Dios que hable más alto. La apatía se puede remediar cultivando los hábitos adecuados. Imagínese a una persona caminando por un bosque con un rastreador experimentado. El rastreador ve señales por todas partes: una ramita doblada, una huella tenue, un trozo de hojas removidas, y deduce de ellas una historia clara de lo que pasó por allí. Pero el caminante inexperto no ve nada. Las mismas señales están ante ambos, pero uno ha entrenado su vista para percibir lo que el otro pasa completamente por alto. Las señales siempre estuvieron ahí. La diferencia radica en la percepción entrenada. Y esta es la diferencia entre el creyente que escucha a Dios con claridad y el que solo escucha silencio. Dios deja señales por doquiera, hablando a través de su palabra, hablando mediante el testimonio interior, hablando mediante las suaves inspiraciones del Espíritu. Pero el espíritu no entrenado no percibe lo que el espíritu entrenado sí percibe. Los 7 hábitos que exploraremos a continuación son el entrenamiento de la percepción espiritual, el agudizar los sentidos internos para percibir la voz de Dios que siempre está hablando. Antes de examinar los 7 hábitos, consideremos el relato del joven Samuel, pues ilustra maravillosamente el desarrollo de la capacidad de discernimiento espiritual. En 1 Samuel 3, el joven Samuel dormía en el templo cuando el Señor lo llamó, pero Samuel aún no reconocía la voz. 3 veces llamó Dios y 3 veces Samuel corrió a Elí, pensando que era el anciano sacerdote quien lo llamaba. Pues la Escritura dice en 1 Samuel 3:7, Samuel aún no conocía al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. Oyó la voz, pero no la reconoció. Entonces Elí, al darse cuenta de que era el Señor, le indicó a Samuel que respondiera: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y cuando Samuel respondió a la siguiente llamada con esas palabras, el Señor le habló. Y desde ese día en adelante Samuel creció en su capacidad para escuchar a Dios, hasta que la Escritura dice en 1 Samuel 3:19, el Señor estaba con Samuel y no dejó caer ninguna de sus palabras. Observa la progresión. Al principio Samuel oía la voz, pero no podía distinguirla. Con instrucción y una actitud de escucha, aprendió a reconocerla. Con el tiempo su oído se agudizó tanto que ninguna de las palabras que recibía caía en saco roto. Este es el camino que todo creyente puede recorrer, desde oír sin comprender hasta comprender y finalmente oír con claridad y coherencia, a medida que el espíritu se agudiza con el tiempo. También ayuda a comprender las diversas maneras en que Dios habla, pues oír con claridad implica reconocer su voz en sus diferentes formas. Como hemos visto en enseñanzas anteriores, Dios habla principalmente a través de su santa palabra escrita, las Escrituras, que son la fuente más confiable y el estándar para todo lo demás. Habla a través del testimonio interior, el profundo conocimiento interno del espíritu del creyente. Habla a través de la voz suave y apacible, la guía interior. Él habla a través de la paz que confirma o retiene la confirmación en el corazón del creyente. Como dice Colosenses 3:15, debemos dejar que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Y Él habla a través de las circunstancias, del consejo del creyente maduro y de las suaves impresiones del Espíritu.
El creyente que conoce las maneras en que Dios habla está mejor capacitado para reconocer su voz cuando se presenta, cualquiera que sea su forma. El fortalecimiento del espíritu implica familiarizarse cada vez con las diversas maneras en que se puede escuchar la única voz de Dios. Así pues, aprendamos los 7 hábitos que fortalecen nuestro espíritu para escuchar a Dios con claridad. El primer hábito es sumergirnos en la palabra de Dios, y es lo que yo he hecho por toda mi vida de creyente. El primer hábito es sumergirnos en la palabra de Dios, pues la palabra es la principal forma en que Dios habla y el criterio con el que se evalúa toda otra impresión. Dios habla con mayor claridad y fiabilidad a través de su palabra escrita, y el creyente que se sumerge en las escrituras agudiza su capacidad para reconocer la voz de Dios, pues llega a conocer cómo Dios habla, qué dice y el carácter de quien habla. Además, la palabra es el criterio con el que se debe contrastarse toda otra impresión, ya que cualquier impresión que la contradiga no proviene de Dios. El creyente inmerso en la palabra posee una mayor capacidad para reconocer la voz de Dios y un criterio fiable para discernir lo que oye. Como declara el Salmo 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. La palabra es el fundamento de toda audición clara. Veamos el segundo hábito, es cultivar la quietud y el silencio, pues Dios a menudo habla con una voz suave que la vida bulliciosa no puede percibir. Hemos visto que Dios a menudo no habla de forma dramática ni estridente, sino con una voz suave y apacible, un susurro delicado que requiere quietud para ser percibido. El Salmo 46:10 nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El creyente que nunca cultiva la quietud, cuya vida es un flujo constante de ruido y actividad, tendrá dificultades para escuchar la voz de Dios. Pero el creyente que cultiva momentos regulares de quietud, que aquieta deliberadamente ruido y calma el alma, crea las condiciones para que la voz suave pueda ser percibida. La quietud no está vacía, es la quietud receptiva en la que la voz de Dios es audible para el espíritu que escucha. El profeta Elías aprendió esto en la montaña, cuando el Señor no se manifestaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible, como se registra en 1 Reyes 19:12. Elías tuvo que aquietarse lo suficiente para percibir una voz que no se manifestaba en las manifestaciones dramáticas, sino en el suave susurro. Y así debemos hacerlo nosotros, los creyentes que siempre buscamos a Dios en lo dramático y lo ruidoso, pues podemos perdernos su voz en el suave susurro que requiere quietud para ser percibido. Cultiva la quietud y escucharás la voz que el ruido ha estado ahogando. Kenyon enfatizó la necesidad de la quietud para una escucha clara. Escribió, la voz de Dios suele ser suave y el ruido la ahoga. El creyente que desea escuchar a Dios con claridad debe cultivar la quietud, aprender a silenciar el ruido interior y exterior y crear el silencio necesario para que se escuche su suave voz. En el silencio, las impresiones que se perdían entre el ruido se aclaran. Las intuiciones que se escapaban en la prisa se vuelven perceptibles. El creyente que domina la disciplina del silencio ha abierto la puerta a una audición clara, porque es en el silencio donde Dios habla con mayor frecuencia y es el alma en quietud la que percibe con mayor claridad su voz. Es en el silencio donde Dios habla con mayor frecuencia. Cultivar la quietud es esencial para escuchar con claridad. El tercer hábito es la obediencia inmediata a lo que se oye, porque la obediencia fortalece el espíritu, mientras que la desobediencia lo debilita. Existe una conexión directa entre la obediencia y la claridad de la percepción espiritual. Cuando el creyente obedece lo que oye, su espíritu se fortalece y la siguiente inspiración llega con mayor claridad. Pero cuando desobedece ignorando o resistiéndose a lo que oye, su espíritu se debilita y la siguiente inspiración llega con menos fuerza. Dios no desperdicia su voz en quienes no lo obedecen, sino que a quien responde con prontitud se le da más. Jesús dijo en Lucas 8:18, tengan cuidado de cómo oyen. Nuestra respuesta a lo que oímos determina cuánto más escucharemos. El creyente que obedece con prontitud mantiene su capacidad
de oír despejada y en constante crecimiento, mientras que el creyente que desobedece habitualmente embota su percepción. Veamos el cuarto hábito. El cuarto hábito consiste en contrastar lo que se oye con la palabra y el carácter de Dios, desarrollando el discernimiento que distingue su voz de los demás. El creyente que oye muchas voces, sus propios pensamientos, las insinuaciones del enemigo, las impresiones de sus propios deseos y la voz de Dios. Aprender a distinguirlas es esencial para una audición clara, y el principal medio para discernir es la palabra y el carácter de Dios. Toda impresión que contradiga la palabra no proviene de Dios. Toda sugerencia que sea incompatible con el carácter de Dios, su amor, su santidad y su sabiduría debe ser rechazada. 1 Juan 4:1 instruye: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. El creyente que desarrolla este discernimiento, contrastando lo que oye con el estándar inmutable de la palabra, crece en la capacidad de reconocer la verdadera voz de Dios y rechazar las imitaciones. E.W. Kenyon enfatizó la importancia de discernir lo que oímos. Escribió: no toda voz es la voz de Dios. El creyente escucha sus propios pensamientos, las sugerencias del adversario, las impresiones de su alma y la voz del Espíritu, y debe aprender a discernir entre ellas. La prueba reside en la palabra y el carácter de Dios. El Espíritu jamás contradice la palabra que inspiró, ni habla en contra del carácter de Dios que revela. El creyente que examina cada impresión según este criterio no será engañado, y su confianza en reconocer la verdadera voz de Dios crecerá a medida que aprenda, mediante la experimentación, a distinguir lo genuino de lo falso. El discernimiento es la garantía de una audición clara y se desarrolla mediante la fiel evaluación de todo lo que se escucha. El discernimiento es la garantía de una audición clara. El creyente que contrasta lo que oye con la palabra no será engañado. Veamos el quinto hábito. Consiste en mantener el espíritu limpio, santo, mediante la pronta confesión, pues el pecado no confesado nubla la percepción espiritual, así como el pecado no confesado obstruye el flujo del poder del Espíritu, también nubla la claridad de la escucha espiritual. El pecado crea una especie de confusión, una nublación de los sentidos internos que dificulta la percepción de la voz de Dios. El creyente que mantiene su espíritu limpio mediante la confesión pronta, lidiando con el pecado con prontitud, cuando el Espíritu se lo revela, conserva la claridad que el pecado podría causar. Como declara el Salmo 66:18, si albergara iniquidad en mi corazón, el Señor no me escucharía. Wow. Y lo contrario también es cierto. El creyente que mantiene limpio su corazón conserva el canal de comunión libre a través del cual escucha a su Señor. La confesión pronto mantiene limpio el espíritu y la percepción clara. El sexto hábito es esperar oír, acercándose a Dios con la fe de que Él desea hablar y de que nosotros podemos oírlo. La fe es esencial para oír, pues el creyente que no espera oír no percibirá la voz, aunque hable. Muchos creyentes se acercan a Dios con la firme suposición de que no oirán, que oír a Dios es para otros que son muy especiales, que los cielos guardan silencio para ellos. Y esta incredulidad misma dificulta la capacidad de oír. Pero el creyente que se acerca a Dios esperando oír, confiando en que Dios desea hablar y que Él es capaz de percibir la voz, se abre a la capacidad de oír lo que la fe hace posible. Hebreos 11:6 nos recuerda que quien se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con diligencia. El creyente que busca diligentemente, esperando oír, se posiciona para percibir la voz que la fe espera. Y el séptimo hábito es actuar conforme a la fe y caminar con Dios diariamente, pues el espíritu que se ejercita en las cosas de Dios se agudiza para percibir la voz de Dios. Hebreos 5:14 habla de aquellos que por la práctica tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Los sentidos espirituales se agudizan con el uso mediante el ejercicio diario de caminar con Dios, actuar conforme a su palabra y participar en las cosas del Espíritu Santo.
El creyente que vive una vida espiritual activa, caminando diariamente con Dios, actuando diariamente conforme a su palabra y participando diariamente en las cosas del Espíritu, agudiza su percepción espiritual mediante el ejercicio mismo de la vida espiritual. El espíritu apático es el espíritu que no se ejercita. El espíritu agudo es el que se ejercita diariamente en las cosas de Dios. Y el caminar diario con Dios es en sí mismo el gran agudizador de la percepción espiritual. Kenyon describió cómo estos hábitos trabajan juntos para agudizar el espíritu. Él dijo: el fortalecimiento del espíritu no es obra de un instante, sino fruto de hábitos cultivados. Sumérgete en la palabra, cultiva la quietud, obedece con prontitud, pon a prueba lo que oyes, mantén tu espíritu puro y santo, prepárate para escuchar y ejercita tu espíritu diariamente en las cosas de Dios. Estos hábitos practicados con fidelidad agudizan el espíritu hasta que percibe la voz de Dios con una claridad que el espíritu adormecido jamás conocerá. El creyente que cultive estas cualidades pasará de esforzarse por oír a un Dios aparentemente silencioso a percibir con facilidad la voz que siempre ha estado presente. El espíritu agudizado oye con claridad, no porque Dios hable más alto, sino porque el receptor ha sido sintonizado para percibir la señal que siempre ha estado ahí. El espíritu agudizado oye con claridad, y el perfeccionamiento de la mente es fruto de estos 7 hábitos cultivados. Esta enseñanza ofrece un aliento especial a quienes se encuentran en la tercera edad, y yo soy uno de ellos, y aborda un tema que muchos ancianos temen en silencio. Con el paso de los años, algunos se preocupan de que su mente ya no sea tan aguda como antes, de que su memoria falle, de que no puedan concentrarse como solían hacerlo, y temen que estos cambios dificulten su capacidad para escuchar a Dios. Gracias a Dios que ninguno de estos cambios ha venido a mi vida y puedo escuchar a Dios fácilmente, porque yo he permanecido en la palabra. Pero aquí una verdad que debería brindar gran consuelo. La capacidad de oír a Dios es una función del espíritu, no de la mente natural. El espíritu no envejece, el espíritu no se debilita, el espíritu no pierde su capacidad de percibir la voz de Dios. Si bien las facultades naturales pueden cambiar con la edad, el ser interior, como declara 2 Corintios 4:16, se renueva día a día. De hecho, la vejez suele ofrecer las condiciones ideales para una escucha clara, la tranquilidad propia de la edad, el ritmo pausado que propicia la quietud, la ausencia de las frenéticas distracciones de la juventud y la profundidad de un espíritu forjado por décadas de comunión con Dios. Ahí es que yo he vivido en ese territorio, gloria a Dios. Muchos creyentes descubren que escuchan a Dios con mayor claridad en su vejez que nunca, no menos pues las condiciones propias de esta etapa propician una percepción agudizada que requiere una escucha clara. No temas que la edad silencie la voz de Dios en tu vida. El Dios que habló a Moisés en sus 80 años, a Simón y a Ana en su avanzada edad, y a Juan en Patmos en su vejez, habla con igual claridad al creyente experimentado, cuyo espíritu, a diferencia del cuerpo, se agudiza cada vez más en las cosas de Dios. ¡Wow! Kenyon ofreció palabras de aliento al creyente de edad avanzada con respecto a la percepción espiritual. Él escribió que ningún creyente piensa que la edad disminuye la capacidad de oír a Dios. El oír es del espíritu y el espíritu no envejece. En efecto, el creyente experimentado que ha caminado con Dios y aprendido su camino a lo largo de los años suele percibir la voz de Dios con una claridad y una confianza que el creyente joven aún no ha alcanzado. Los años de caminar con Dios le han enseñado a reconocer la voz, a discernir lo genuino de lo falso, a confiar en la voz interior que décadas de experiencia han confirmado. El envejecimiento del cuerpo nunca es impedimento, aleluya, para la capacidad de oír del espíritu. Que el creyente experimentado no espere menos capacidad auditiva en sus últimos años, sino más, pues su espíritu largamente entrenado percibe con facilidad la voz que ha aprendido a reconocer, aleluya, a lo largo de toda una vida. Gloria a Dios. El envejecimiento del cuerpo no impide que el espíritu escuche. El creyente experimentado puede oír con mayor claridad que nunca, no con menor. Y aquí reside la verdad fundamental que debería llenarte de esperanza y expectativa. Dios te está hablando, no guarda silencio, no está distante, Él no se calla,
habla a través de su palabra, mediante el testimonio interior del Espíritu, mediante las suaves inspiraciones internas, mediante el consejo de las Santas Escrituras, con más frecuencia y claridad de lo que te has dado cuenta, querido amigo y querida hermana. La falta de atención nunca ha estado de su lado y la insensibilidad que te ha impedido escuchar no es permanente. Oh, hermano y hermana, tu espíritu puede agudizarse, aleluya. Tu capacidad de recepción puede sintonizarse aún con los años. Lo estoy viviendo en carne propia. Mediante el cultivo de estos 7 hábitos, tu percepción espiritual se agudizará hasta que escuches la voz de Dios con una claridad que quizás creías reservada para otros. Eres una de sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz. La capacidad es tu derecho de nacimiento. La voz ya está hablando. Y a medida que fortalezcas tu espíritu, mediante estos hábitos te darás cuenta de que escuchas al Dios que siempre ha estado hablando, percibiendo con creciente claridad la voz que siempre estuvo ahí. Kenyon expresó esto con palabras que deberían despertar esperanza en todo creyente. Él dijo: no te resignes a un cielo silencioso. El cielo no guarda silencio. Dios está hablando. Fortalece tu espíritu. Hermano, afina tu percepción, te lo digo de corazón. No preste atención a las necesidades del mundo. Cultiva los hábitos que abren tu oído interior y lo oirás. El creyente que se compromete a agudizar su percepción pasará de la frustración, del aparente silencio, a la alegría de una comunión clara, diaria con Dios, oyendo la voz del buen pastor, percibiendo la guía del Espíritu y caminando en la dirección que Dios siempre ha querido darte para tu éxito, para tu sanidad, tu vida y tu propósito. Shala bakatira bakateriandra. La voz de Dios siempre está hablando. Agudiza tu espíritu para que escuches. Esa es la esperanza y el propósito de esta enseñanza. El Dios que habla puede ser escuchado por el Espíritu que está preparado para percibir su voz. Así pues, deja que esta verdad te llene de esperanza y te impulse a fortalecer tu espíritu mediante estos 7 hábitos. Dios siempre está hablando y la incapacidad de escuchar no es culpa suya, sino de la torpeza de un espíritu sin agudeza, una torpeza que puede remediarse. Te pido, mi querido hermano y mi querida hermana, sumérgete en la palabra, la principal forma en que Dios habla y el criterio para discernir todo lo que oyes. Cultiva la quietud, el silencio en el que se percibe la voz suave. Obedece con prontitud lo que oyes, pues la obediencia agudiza y la desobediencia debilita. Pon a prueba lo que oyes con la palabra y el carácter de Dios, desarrollando el discernimiento que distingue su voz. Mantén tu espíritu limpio mediante la confesión oportuna, pues el pecado nubla la percepción. Espera escuchar, acercándote a Dios con la fe de que Él desea hablarte. Y ejercita tu espíritu diariamente en las cosas de Dios, pues el espíritu se fortalece con la práctica. Aleluya. Kira bakatira basanda. Al cultivar estos 7 hábitos, tu percepción espiritual se agudizará, la confusión dará paso a la claridad y oirás la voz de Dios, quien siempre ha estado hablando. Tú eres su oveja y sus ovejas oyen su voz. Wow. Kenyon dejó a la iglesia con un mandato que debería guiar la búsqueda del creyente por una escucha clara. Él dijo: procura agudizar tu espíritu como una de las grandes prioridades de tu caminar con Dios, porque el creyente que escucha a Dios con claridad camina en una guía, un consuelo y una comunión que sintoniza, que el creyente sordo jamás conocerá. Cultiva los hábitos, agudiza la percepción, sintoniza tu oído interno con la voz de Dios y caminarás por la vida en conversación con tu Dios, escuchando su guía, percibiendo su dirección y disfrutando de la comunión de un pastor que habla y una oveja que escucha. Su voz está hablando. Fortalece tu espíritu y la oirás con la claridad el resto de tus días. Fortalece tu espíritu y oirás la voz que siempre está hablando. Esa es la observación. Y el creyente que la atiende caminará en la clara comunión de quien escucha a su Dios. Si esta verdad te ha demostrado que Dios habla y que tu espíritu puede agudizarse para oírlo, entonces decláralo. En la sesión de comentarios escribe estas palabras: soy su oveja y oigo su voz. Esto no es una fórmula, es un creyente que reclama el derecho innato a la comunión plena con el Dios que habla. Déjalo en los comentarios y existe una manera de integrar todo lo que hemos explorado en los primeros momentos del día al despertar. Una sencilla rutina de comunión con el Espíritu Santo que marcará la pauta para todo lo que sigue, y te guiaré paso a paso en las próximas enseñanzas acerca de este nuevo caminar en el poder del Espíritu Santo. Mi querido amigo y hermano, te deseo un día maravilloso. Pon a Dios primero en tu vida, busca el reino primero y todas las demás cosas son añadidas.
Recuerda que Dios produce en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y te aseguro que aquel que comenzó en ti una buena y gloriosa obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ninguna alma forjada contra ti, contra mí prosperará. Porque el mayor que está en ti es mayor que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo y te amo. Chao.